¿Cómo están, queridos estudiantes de la cátedra de biofísica? Esta será una clase virtual en donde intentaremos discutir de una manera bastante ágil algunos conceptos sobre electricidad, yendo desde el principio físico del concepto en la naturaleza de lo que es electricidad a través de la ciencia física de la electrostática. Luego analizaremos lo que es la corriente eléctrica como tal, que se produce gracias a las leyes de la electrostática y que aplicamos en la vida cotidiana. Y finalmente, cuáles son los efectos que tiene la corriente eléctrica sobre el hombre y cuáles podrían ser las aplicaciones que esta corriente eléctrica podría tener en la parte de terapéutica en medicina. Muy bien, comenzaremos entonces analizando algunas definiciones. La electrostática, por lo tanto, es una parte de las ciencias físicas que se ocupan del estudio de la electricidad en la materia. Por lo tanto, de lo que se ocupa en realidad es de la carga eléctrica o de la cantidad de electricidad que poseen los cuerpos y de los fenómenos que pueden surgir asociados a estas cargas eléctricas que se encuentran en la naturaleza. Hablar de cargas eléctricas es muy simple de comprender, ya que la estructura más básica de la materia, como ser el átomo, tiene partículas cargadas eléctricamente que determinen que casi todos los cuerpos tengan una cualidad eléctrica que se puede expresar según las circunstancias. Recordemos, por lo tanto, que el átomo es una estructura que contiene en su interior algunas partículas conocidas como protones y neutrones, de las cuales los protones tienen una carga, la carga más pequeña positiva de la naturaleza, los neutrones no tienen carga eléctrica, y circundando a esta gran masa del átomo, que conocida como núcleo, donde están protones y neutrones, se encuentran en orbitales circundando los electrones. Y los electrones son la carga eléctrica negativa más pequeña de la naturaleza. Por lo tanto, es fácil de entender el concepto de carga eléctrica o de electricidad en los cuerpos, ya que todos tenemos átomos, tanto las estructuras inertes como las estructuras vivas, y hay cargas eléctricas en estas subpartículas atómicas. Un concepto muy importante dentro de la naturaleza y en la ciencia de la física es que cuando hay un desequilibrio entre el número de electrones y de protones en un átomo, entonces ese átomo tiene carga eléctrica. En conclusión, un exceso de electrones daría al átomo una carga negativa y un exceso de protones daría al átomo una carga positiva. Pero es muy importante de recordar que cuando un cuerpo se electriza es porque se dio o recibió la única partícula que puede moverse. En este caso sería el electrón. Por lo tanto, la recepción de un electrón por un átomo representa o implica la pérdida de un electrón por el átomo que se dio el mismo. Por lo tanto, no hay una pérdida de carga eléctrica en la naturaleza. La carga o las cargas se conservan. Entonces,
este es el principio angular de la ley de electricidad en el mundo o en el mundo conocido. Es lo mismo que la conservación de la energía o la conservación de la masa. En la naturaleza no hay pérdida ni creación de cargas eléctricas. Hay una conservación permanente, ya que lo cedido pertenece luego a otro átomo en particular. Por lo tanto, este movimiento de partículas que pueden llevar electricidad o quitarle a otro átomo, entonces define que un átomo en un momento dado deje de ser neutro. El concepto de la química nos dice que un átomo tiende siempre a querer ser neutro. Eso es en condiciones ideales, pero la mayoría de los átomos o tiene un exceso de protones y es positivo, o tiene un exceso de electrones y es negativo. Por lo tanto, ese es un átomo o un cuerpo que ha sido electrizado. Y en la naturaleza solo se conocen dos tipos de carga, no hay tres: las cargas positivas y las cargas negativas. Y una ley angular de las cargas, y esto se refleja en expresiones cotidianas de nuestra vida diaria, de que las cargas con signos iguales se repelen y las que tienen signos contrarios se atraen. Esta es una ley de la electrostática que se llama ley cualitativa de las cargas. Nosotros estudiaremos solamente dos leyes: la ley cualitativa de las cargas y la ley de Coulomb. De esto estábamos hablando en la diapositiva precedente. Las cargas distintas, ¿sí?, crean entre sí una fuerza en este caso de atracción. Y como en física toda fuerza se representa por un vector, las flechas que emergen de cada una de las cargas se dirigen la una hacia la otra. Las cargas iguales se repelen. Por lo tanto, vemos que los vectores de fuerza van en direcciones contrarias de la carga que se encuentra enfrentada a la otra, tanto para el signo positivo como para el signo negativo. Esto entonces, les repito, es la ley cualitativa de las cargas. Como les había dicho, las dos únicas leyes que estudiaremos en la cátedra serán la ley de Coulomb, que analiza la fuerza de atracción o de repulsión de manera cuantitativa, y la ley cualitativa, que solamente analiza la dirección que pueden adquirir estas fuerzas de atracción o de repulsión. Repetimos, por lo tanto, las cargas eléctricas del mismo signo siempre se repelen y las cargas eléctricas de signo contrario siempre se atraen. Y recuerden que las fuerzas que se crean entre dos cuerpos cargados que se enfrentan, ya sean de repulsión o de atracción, van a ser iguales y contrarias, igual al principio de acción y reacción que ustedes conocen por lo desarrollado en física anteriormente en sus diferentes unidades educativas. Si analizásemos un gráfico en donde dos cargas iguales se enfrentan una a la otra, vemos que hay varias fuerzas que pueden ejercerse. ¿Por qué?
porque esto es un cuerpo considerado un punto, es un cuerpo puntual. Por lo tanto, a nivel de toda su circunferencia pueden surgir fuerzas de repulsión, en este caso, o de atracción, como en el caso contrario. Por lo tanto, como verán, las fuerzas repulsivas hacen que nuestros vectores nunca se toquen y que cuanto más cerca estén los vectores surgidos de estas circunferencias, ustedes verán que la distancia que separa los vectores es menor. Por lo tanto, la fuerza de repulsión, en donde la distancia sea menor, la fuerza de repulsión será mayor. Y fíjense además que si los cuerpos tuviesen cargas diferentes, van a encontrarse en un momento determinado los vectores, pero los vectores nacidos en los puntos de menor distancia entre ambos cuerpos puntuales serán más cortos, pero tendrán más fuerza. Por lo tanto, la distancia que separa a los cuerpos es inversamente proporcional a la fuerza de atracción o repulsión ejercidas entre ellos. Clarísimo está. Con el puntero intentaré demostrarles lo que les digo. En este punto de la circunferencia de este cuerpo y el otro, fíjense, el encuentro de los vectores es tremendamente rápido. Sin embargo, cuando el vector nace en la región lateral acá y en la región lateral acá, verán que el trayecto a describir hasta el encuentro es mayor. Por lo tanto, aquí la fuerza de atracción tiene que ser menor que acá, es evidente. ¿Qué pasaría si nosotros analizásemos un vector que sale de este lugar, de la parte casi posterior? Lo que harían para encontrarse estos vectores serían un trayecto más o menos de esta dimensión que va siguiendo mi puntero hasta encontrarse con su homónimo. Por lo tanto, Coulomb basó sus fórmulas basándose en la ley cualitativa de las cargas y percatándose de que cuanto más lejos se encuentran las cargas, menor es la fuerza atractiva o repulsiva ejercida entre ellas, ¿sí? Y que el medio en el cual uno coloca las cargas tiene muchísimo que ver. No es lo mismo ser agua, ser madera, ser ladrillo, ser piso, ser aire. Entonces es evidente que las fuerzas que van a ejercerse van a depender no solo de la distancia, sino también van a depender del medio en que se encuentren estas dos cargas. Por lo tanto, Coulomb, ya fíjense, hace 2 siglos, estableció que cuando se enfrentan dos cuerpos cargados, dos cuerpos puntuales, dos puntos cargados eléctricamente, la aparición de fuerzas atractivas o repulsivas, ¿sí? Estas fuerzas siempre van a ser proporcionales a la carga que tengan cada una de ellas, es decir, al producto de sus cargas. Más carga tiene un cuerpo, mayor fuerza de atracción o de repulsión se va a ejercer con respecto al otro. Pero la distancia ejercerá un efecto inverso sobre esta fuerza. Es decir, la distancia será inversamente proporcional a la distancia que separa ambos cuerpos. Y evidentemente también hay que tener en cuenta el medio. Por lo tanto, lo que él estableció es tratar de hacer
un diseño de vector estableciendo que hay una línea que tiene que unir a ambos cuerpos y esta línea establece la distancia. Y veremos a continuación la fórmula y cómo se grafican los vectores. Por lo tanto, lo que Coulomb decía es que si nosotros enfrentamos una carga Q mayúscula que es positiva con una carga Q minúscula que también es positiva, por ley cualitativa sabremos que las fuerzas que se van a ejercer son de repulsión. Por lo tanto, los vectores van a estar dirigidos de manera contraria el uno al otro. Y que la distancia que separa a Q mayúscula de Q minúscula, entonces se puede establecer trazando una línea. Por lo tanto, el valor en carga de Q por el valor en carga de Q minúscula sobre la distancia debería de definirnos el valor de la fuerza repulsiva. Pero no es tan fácil en física decir esto de una manera tan simple. Por lo tanto, Coulomb tuvo que hacer una serie de despejes físicos que le llevaron finalmente a encontrar el equivalente real de fórmula que nos permita hacer estos cálculos. La expresión matemática, por lo tanto, de la ley de Coulomb es: la fuerza eléctrica ejercida entre dos cargas Q y Q' es directamente proporcional al producto de las cargas sobre el cuadrado de la distancia. Y como el medio es importante, él obtuvo una constante de proporcionalidad para el vacío, llamada K, que tiene un valor de 8,9874 por 10 a la 9. En nuestra cátedra nosotros dejaremos este valor en 8,98 por 10 a la 9 para hacer los cálculos. La fuerza, si es de atracción o si es de repulsión, estará definida por ley cualitativa. Ustedes sabrán, si son dos cargas iguales, van a ser de repulsión, y si son dos cargas diferentes, van a ser de atracción. Muy bien, todos estaban encantados con la ley de Coulomb. Sin embargo, le cuestionaban a Coulomb qué quiere decir cantidad de carga. Por lo tanto, para poder tener un resultado correcto, se debería de tener una unidad de medida de carga. Por ello, luego de un análisis exhaustivo con sus discípulos, él estableció que la unidad electrostática de carga, como la llamó, se presentará, será de 1 si la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cuerpos es igual a un dina, y que si la distancia que separa a estos dos cuerpos es de 1 centímetro. Por lo tanto, una unidad electrostática de carga es dina sobre centímetros. ¿Y qué representa esto en electricidad realmente? Representa que una unidad electrostática de carga representa la carga o es capaz además de movilizar cargas correspondientes a 2.1 por 10 a la 9 electrones. Así se manejó el mundo durante más de un siglo, hasta que posterior a la muerte de Coulomb y el trabajo de los diferentes físicos en el ámbito de la electricidad,
deciden cambiar esta unidad de medida, la unidad electrostática de carga, por la unidad conocida hoy como coulomb, en donde un coulomb es igual a 3 por 10 a la 9 unidades electrostáticas de carga. Por lo tanto, si nosotros traspolamos este valor a este, obtenemos 3 por 2.1, 6.3 por 10 a la 18 electrones, ya que los exponenciales sabemos que se suman y no se multiplican. Entonces, un coulomb es una unidad de medida o una unidad de carga que representa un valor de 6.3 por 10 a la 18 electrones. Y a partir de ahí, a partir de este cálculo, se pudo saber cuál es el valor de carga de un electrón. Por lo tanto, un electrón tiene un valor de carga eléctrica de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, esto es lo que se obtuvo hace 200 años para hacernos entender cuáles son las fuerzas eléctricas que se pueden ejercer y que además las sentimos en la naturaleza. Las sentimos en la corriente eléctrica de nuestras casas y sabemos que tiene mucha fuerza porque más de uno hemos tenido una experiencia de contacto directo con la electricidad. Así que Coulomb estableció su fórmula en función a dos cuerpos. Sin embargo, en la naturaleza no hay dos cuerpos cargados eléctricamente que se enfrenten. Hay siempre miles más. En conclusión, lo que todos tenemos que entender es que sobre un cuerpo determinado, los cuerpos que se encuentran alrededor ejercen sus efectos a través de una fuerza eléctrica. Por lo tanto, debemos de analizar Coulomb no solamente entre dos cargas, sino debemos analizar entre varias cargas. Y cuando varias cargas hacen influencia sobre un determinado cuerpo con diferentes tipos de fuerza en magnitud o de repulsión o de atracción, un solo vector de fuerza global de todos los cuerpos surge. Y esa es la fuerza unificada de todos los cuerpos que ejercen su acción sobre uno solo. Veamos esta ley que se llama la ley de superposición de cargas. La ley o el principio de superposición establece que cuando varias cargas se encuentran enfrentadas entre sí, todas ejercen efectos sobre todas. Si nosotros queremos analizar qué pasa sobre la carga Q1, qué efecto tienen la carga Q3 y la carga Q2, lo que vamos a hacer es la fórmula de Coulomb separada. ¿Qué quiere decir lo que les estoy diciendo? Que vamos a analizar los efectos o Coulomb entre Q1 y Q2 por un lado, como son de signos opuestos, el vector que surgirá será de atracción, y luego haremos Coulomb entre Q1 y Q3, ¿sí? Y como son de del mismo signo, el vector que surgirá será de repulsión. La fuerza eléctrica entre Q1 y Q2 en este gráfico se llama fuerza 12. La fuerza eléctrica que surge entre Q1 y Q3 se llama fuerza eléctrica 13. Y la fuerza única que ejercen Q2 y Q3 sobre Q1
se llama fuerza 1. Por lo tanto, fuerza 1 es la suma matemática de F12 y de F13. Entonces, las fuerzas de repulsión siempre tendrán signo negativo y las fuerzas de atracción siempre tendrán signo positivo. Y si quisiéramos trazar algunos vectores, entonces tendríamos que trazar F12 de esta manera y la longitud del vector representa el valor a mayor fuerza, mayor longitud de vector, ¿sí? Y este es el vector de la fuerza 13 que es de repulsión. Y si quisiésemos graficar la fuerza única de ambas cargas sobre esta, entonces deberíamos de trazar una línea de unión entre ambos vectores y en la diagonal se trazaría el vector F1. Espero que esto haya sido claro para ustedes porque voy a dejarles una tareita. Este sería el problema que me encantaría que resuelvan. ¿Cuál será la fuerza ejercida por dos cargas, Q' y Q2', sobre una carga Q asterisco? Q asterisco es positiva, Q' es positiva y Q2' es negativa. Fíjense que Q' tiene un valor de 15 culones y la distancia de Q' a Q asterisco es de 11 centímetros. Q2' tiene una carga de 6 culones y su distancia a Q asterisco es de 21 centímetros. Y el valor de Q asterisco en carga es de 12 culones. Por lo tanto, me encantaría que luego me manden y me levanten el resultado en la plataforma Claroline. Yo dejaré las directivas como para que ustedes, cada uno pueda decirme cuál es el valor de la fuerza única que ejercen esta carga y esta carga sobre esta. Con desarrollo me encantaría que lo hagan. Bueno, excelente. Seguiremos viendo algunas características. Habíamos hablado que el átomo es una estructura que tiene partículas con carga y que estas partículas cargadas, hay una que se encuentra circulando libremente alrededor de la masa principal del átomo, que es el núcleo. Por lo tanto, aquellos átomos cuyos electrones que se encuentran en orbitales muy alejados del núcleo son capaces de ceder fácilmente estos electrones o recibir también electrones posteriormente, y a aquellas sustancias que pueden conducir electrones cediendo o recibiendo se les conoce como conductores. ¿Por qué? Porque pueden llevar electricidad o dejar pasar la electricidad por ellos. Aquellas sustancias que no tienen esa cualidad de poder desprenderse o de poder recibir electrones, a esas sustancias les llamamos aislantes. No dejan pasar o dejan pasar muy poco y nos aíslan de la electricidad. Las características de los conductores es que en realidad a mayor distancia del núcleo a la que se encuentre un electrón es menor la fuerza que ese núcleo ejerce para retener ese electrón. Por lo tanto, los electrones muy alejados del núcleo tienden a querer moverse, son inquietos. ¿Por qué? Porque no pueden ser retenidos por esa fuerza electromagnética que el núcleo ejerce
como por ejemplo ejerce la Tierra sobre la Luna. La mantiene en una órbita fija. Asimismo, el núcleo del átomo hace con los electrones, los mantiene cercanos o dentro de la estructura atómica, pero aquellos que se encuentran muy lejos, entonces no tienen este poder de retención tan importante. Por lo tanto, los conductores tienen átomos muy alejados de sus núcleos. Los aislantes podemos entonces presumir que tienen electrones que están realmente a una distancia muy escasa o mucho menor que la de los conductores. Por lo tanto, sus electrones no pueden ser liberados o sacados de ese átomo, ya que la fuerza de atracción electromagnética que ejerce el núcleo sobre ellos es muy importante. Pero hay otras sustancias que no son conductores ni son aislantes. Se les conocen como semiconductores. ¿Qué quiere decir? Que son sustancias que tienen átomos a una distancia intermedia, a una distancia que está a mitad de camino entre lo que tienen los conductores y lo que tienen los aislantes. Pero que cuando uno le cambia su característica física, por ejemplo, le enfría hasta el cero absoluto o le moja, entonces ahí aumenta su capacidad de conducir. El ejemplo más claro de la vida cotidiana es cuando uno va a tocar algún instrumento o aparato eléctrico con una zapatilla de goma. La goma es un excelente aislante. Pero si el pie o la zapatilla de goma está mojado, o está mojada, entonces es muy posible que la electricidad del aparato pueda pasar a nosotros, porque hemos cambiado la cualidad de este conductor. Les pido por favor que yo les voy a mandar un ejercitario de todas maneras, pero que ahí piensen qué sustancias conocen ustedes que tienen características de buenos conductores y cuáles son las sustancias que tienen características de buenos aislantes. Es muy importante de saber que cuando llegamos al cero absoluto, los metales en particular, que son ejemplos de conductores, pueden adquirir una conductividad infinita. Es decir, que el flujo de carga prácticamente no se puede detener. Y cuando se hace esto con un metal, al metal se lo conoce como superconductor. Y en los superconductores, los electrones pueden saltar de un átomo a otro de manera prácticamente infinita. Existen varias maneras en donde nosotros podemos transferir electricidad a los cuerpos. Uno de ellos es la carga por fricción. Frotando un material contra otro se puede hacer transferencia de electrones. Y por ley de conservación de las cargas, sabemos que al cuerpo que yo le transfiero los electrones se va a volver negativo y el otro cuerpo se va a volver más positivos. Entonces, hay algunos ejemplos muy clásicos. Frotar el bolígrafo por el cabello y luego tratar de levantar un pedazo pequeño de papel. Se produce una transferencia de los electrones del cabello hacia el bolígrafo y el papel, como es más positivo que el bolígrafo en ese momento que adquirió los electrones, y por ley cualitativa los cuerpos, las cargas opuestas se atraen, entonces el papelito a veces se pega al bolígrafo. Hagan este experimento en su casa. El otro es de frotar también un globo por el cabello y cuando uno separa el globo, el cabello se levanta pegado por el globo
Mismo principio, esto es carga, transferencia de carga eléctrica por fricción. Otra manera de transferir carga eléctrica es evidente por el contacto. Esto es demasiado fácil de entender, porque si un cuerpo está cargado eléctricamente y uno le pone otro cuerpo encima, la carga eléctrica se va a transferir, ¿verdad? Entonces, si el cuerpo que está cargado eléctricamente es un mal conductor, probablemente haya que tocar varias veces. Pero yo creo que nosotros todos hemos tenido la experiencia de por contacto recibir una descarga eléctrica que a veces es bastante desagradable. Hay un tercer mecanismo de transferencia de carga que sí es un poco más complejo de entender y que voy a pasar a explicar ahora. Es la transferencia de carga por inducción. En este caso no hay fricción. No hay contacto, sin embargo hay una transferencia de carga de un objeto a otro sin que haya contacto de ningún tipo. Por lo tanto, fíjense que el ejemplo más claro que nosotros tenemos son los rayos en la naturaleza. ¿Qué es lo que ocurre cuando se produce la descarga eléctrica más grande que se conoce en el planeta Tierra? Lo que ocurre es que cuando tenemos nubes de tormenta, las nubes de tormenta están tremendamente bajas. Y si nosotros consideramos al planeta Tierra como si fuese un átomo, y todo el planeta es el núcleo, entonces la carga de la Tierra es el gran positivo del mundo donde nosotros vivimos. Por lo tanto, vivir en este planeta es vivir sobre una gran carga positiva. Y esta es una enorme masa, por lo tanto, es un enorme positivo. Cuando las nubes están muy cerca de la Tierra, que es totalmente positiva, y como la nube está constituida por moléculas de agua y con otras sustancias más y otros electrolitos, fíjense que todas las cargas negativas que están en la nube vienen hasta la base de la nube porque por ley cualitativa se sienten atraídas por el gran positivo que es la Tierra. Por lo tanto, hay un amor muy importante y ellos se miran los negativos con los positivos terrestres. Y en un momento dado surge una fuerza de atracción con un vector que baja de la nube y que sube de la Tierra y se encuentran en el medio del trayecto, y esto produce la mayor descarga electrostática que conocemos y produce un estruendo gigante, ya que es una gran energía que se produce porque es fuerza. Fuerza es energía, energía es calor. Muy bien. Por lo tanto, la carga por inducción es también muy conocida. Les pido que piensen un poquito en la experiencia personal de cada uno con respecto a ciertas situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, aquellos autos, ahora casi todos ya tienen un control de cierre a distancia, pero los autos antiguos en los que uno debe de aún introducir la llave, fíjense que a veces nos ocurre que dependiendo del tipo de ropa que tengamos, cuando estamos por introducir la llave a veces se produce como una pequeña chispa y uno siente una corriente eléctrica que circula. Lo mismo ocurre entre las personas. Cuando uno pasa cerca de una persona una distancia minúscula sin tocarla, a veces uno siente que hay una descarga eléctrica entre ambas, ¿sí? Como una pequeña chispa. Y uno dice, ay, socorro, me corriste, o cosas así, expresiones populares. Bueno, estos son ejemplos de carga
por inducción. Se produce una transferencia entre las personas o entre las personas y el vehículo, por los ejemplos que les di, o en el caso del rayo se produce una transferencia de carga entre las nubes y el planeta Tierra. Por lo tanto, si nosotros queremos que las cargas eléctricas vayan a algún lugar, estos siempre van a buscar el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque son los electrones los que se van a mover y los electrones son negativos y la Tierra es el gran positivo. Por lo tanto, escucharán que sus padres dicen hay que ponerle tierra a la heladera, hay que ponerle tierra, conexión a tierra al microondas. ¿Por qué? Porque al circular electricidad por esos aparatos, el exceso de carga eléctrica que puede llegar a pasar a la mano de la persona que lo toca o que puede producir un desequilibrio eléctrico dentro del equipo, se subsana conectando esto al planeta Tierra. Esto se hace ya en los enchufes que vienen especializados con un cable especial que va conectado a la pared, y como la pared está inserta en un cimiento, el cimiento entra profundamente en el planeta Tierra. Por lo tanto, cuanto más alta sea la estructura que está conectada a la Tierra, más alta sea, va a haber mayor posibilidad que un rayo como este caiga sobre él. ¿Por qué? Porque va a haber menor distancia. Y por Coulomb sabemos que a menor distancia hay mayor fuerza o mayor probabilidad de tener una fuerza eléctrica entre dos cargas. Entonces, si estamos en el campo, en general las estructuras más altas son los árboles, pero si estamos en la ciudad, las estructuras más altas son los edificios o son las antenas. Por lo tanto, lo que se preconiza es el uso del pararrayos. El pararrayos que ustedes en el ejercitario que le voy a mandar me van a describir qué es, cuál es la característica que tiene que tener y cómo funciona. Esa será la tarea del ejercitario de esta clase. Además del problema que les di de Coulomb, además de citarme las sustancias aislantes y conductoras que ustedes conocen. Y terminamos esta parte hablando de dos definiciones. Por un lado, el campo eléctrico y por otro lado, el potencial eléctrico, que es finalmente y en términos muy sencillos, la capacidad de trabajo que tiene la electricidad y que se puede aplicar en la vida cotidiana. El campo eléctrico es una región del espacio en donde una determinada carga o un cuerpo que está cargado deja sentir sus efectos. ¿Qué efectos son? Y ante otro cuerpo cargado, fuerzas de atracción o de repulsión. Eso ya lo vimos 50 millones de veces. Por lo tanto, creo que es muy fácil de entender. Por lo tanto, si yo soy un cuerpo cargado, yo tengo una zona del espacio que me rodea a mí, donde yo voy a hacer sentir mis efectos a otro cuerpo que entre dentro de este espacio. Y a eso se le llama campo eléctrico. Si analizamos, por lo tanto, mirando Coulomb de nuevo, veremos que esta carga va a ejercer un campo eléctrico que en este caso se va a representar por la letra R. No es una distancia en realidad, sino que es una zona del espacio. Pero como este es un cuerpo puntual,
su campo eléctrico se puede dimensionar en una forma totalmente circunferencial toda alrededor de él. Por lo tanto, si yo voy a calcular la fuerza de un campo eléctrico, tengo que analizar de nuevo estilo Coulomb, en donde la constante de proporcionalidad al vacío es la misma, esta es la carga y esta es la distancia. Entonces, fíjense que si yo quisiera diagramar un campo eléctrico, pensaría que esta carga tendría que ser positiva de un campo eléctrico. ¿Y por qué? Es muy simple. Porque vivimos en el planeta Tierra. Es muy simple. El planeta Tierra es el gran positivo. Entonces, estas serían las líneas de fuerza de un campo eléctrico en donde se ejercería su acción de repulsión o de atracción en función de un cuerpo que se encuentre ubicado acá, ubicado acá, o ubicado acá, o ubicado acá. Y fíjense que si yo quisiera graficar, pero nosotros no somos de la ANDE ni vamos a establecer ninguna línea de investigación en electrostática, entonces lo que yo haría es la magnitud de la fuerza que ejerce esta carga en este campo eléctrico que está acá, sería el grosor del vector, determinaría la cantidad de fuerza ejercida. Es muy importante de entender el campo eléctrico porque nosotros vivimos en un campo eléctrico. El campo eléctrico generado por los cables de alta tensión, el campo eléctrico generado por todos los aparatos eléctricos que usamos en nuestra casa, por lo tanto, o en toda la sociedad o en cualquier parte, por lo tanto nosotros como entes biológicos estamos sometidos permanentemente a fuerzas de atracción o repulsión eléctrica según el medio en el que nos desenvolvemos. Eso es sumamente importante de recordar para poder entender las consecuencias de la electricidad en los seres vivos. Este entonces es el gráfico de las fuerzas que se podrían ejercer. Acá si pusiésemos otra carga positiva, entonces tendríamos en este campo eléctrico de esta carga testigo, tendríamos una fuerza de repulsión específica. Si esta carga la movemos acá, la fuerza de repulsión va a ser mayor. Si lo movemos acá, la fuerza de repulsión va a ser mayor. ¿Y por qué? Porque estamos disminuyendo la distancia. Pero para poder mover este cuerpo de acá a acá, de acá a acá, evidentemente necesitamos una energía. Y a esta energía que se requiere para poder mover los cuerpos dentro de un campo eléctrico se le conoce como energía potencial. Bueno, estas son las líneas de los campos eléctricos basados en la ley cualitativa de las cargas. Ya no voy a insistir con esto. Y la energía potencial eléctrica de la que empezamos a hablar establece que para mover una carga o cierta cantidad de cargas en contra de una fuerza eléctrica, esto necesita que se haga un trabajo, ¿sí? Y una vez que se expone esta fuerza eléctrica va a manifestar la energía que ha recibido. Y esta energía que recibió con este trabajo que se hizo es lo que se conoce como energía potencial y se expresa en joules. Por lo tanto, la energía potencial eléctrica es una propiedad de cualquier objeto cargado, pero este objeto cargado ubicado dentro de un campo eléctrico. Solo va a haber energía potencial si hay un objeto cargado dentro de un campo eléctrico, o si no, no existe energía potencial. Por lo tanto, si yo muevo
una carga en contra de un campo eléctrico, necesito hacer más trabajo. Por lo tanto, mi energía potencial aumenta. Y si yo me muevo a favor del campo eléctrico, entonces es lo inverso. No necesito hacer tanto trabajo y mi energía potencial disminuye. ¿Por qué es importante entender la energía potencial eléctrica? Porque hay una cualidad de la corriente eléctrica que se conoce como potencial eléctrico, voltaje o diferencia de potencial, que se basa en esta cualidad o en esta característica física de las cargas eléctricas. Entonces, el potencial eléctrico se conoce como la variación energética potencial de la unidad de carga. En una posición, un potencial eléctrico existe y esta es la propiedad del campo eléctrico. Por lo tanto, una posición tiene un potencial eléctrico aunque no haya una partícula cargada ahí. ¿Por qué? Porque es potencial, es algo que se puede hacer. La unidad de medida del potencial eléctrico es el volt. Es una palabra que ustedes manejan todos los días, ya que saben cuántos volt tiene una pila, cuántos volt tiene la batería de su celular, cuántos volt tiene la energía eléctrica de la ANDE. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están diciendo cuando dicen volt? Cuando dicen volt es la capacidad de trabajo que tiene realmente en un determinado espacio el aparato o lo que sea que estamos analizando. Entonces es la capacidad de trabajo. Y esa capacidad de trabajo, esa capacidad de energía se mide en joules. Pero depende de la cantidad de carga también. Por lo tanto, la unidad de medida del volt es joule sobre coulomb. Entonces, fíjense que un volt es directamente proporcional a la energía o capacidad de trabajo o potencial, energía potencial que se ejerce sobre la cantidad de carga que establece un campo eléctrico y una energía potencial. Y la diferencia de potencial eléctrico, que se conoce también como voltaje, se usa en corriente eléctrica definiendo como el trabajo que se tiene que hacer para mover las cargas dentro del campo eléctrico, ¿sí? Entonces fíjense que es un cambio de energía potencial experimentado por una carga. Si una carga ya está dentro de un campo eléctrico, para moverse a otro lugar, entonces necesita un cambio de su energía potencial. Y esto es lo que hace y es necesario para mover los electrones o para hacer circular la corriente eléctrica a través de los conductores. Y es fácil de entender que esa circulación se establece en nuestro país, por ejemplo, desde Itaipú hasta la habitación de ustedes en sus casas. Bueno, espero que hayan aprovechado esta clase. Es realmente una clase muy sencilla. Nosotros no queremos profundizar demasiado en los términos técnicos. Es simplemente para poder comprender corriente eléctrica y poder comprender los efectos de la corriente eléctrica a nivel del hombre. Está perfectamente en el libro de texto y levantaremos las preguntas o le enviaremos al delegado para que ustedes puedan reenviarnos un ejercitario sobre esto. Bueno, nos seguiremos viendo. Espero que estudien y aprovechen mucho estas actividades a distancia que vamos a realizar por los motivos que ustedes ya saben.